flotar y hundirse. El transatlántico Titanic fue botado en mayo de 1911. El 10 de abril de 1912, en su viaje inaugural, zarpó desde Southampton rumbo a América con 2.200 personas a bordo. Tenía una longitud de 270 metros y había sido construido enteramente de acero. El buque de acero más grande jamás construido. Muchos estaban sorprendidos de que el buque pudiera flotar así. ¿Cómo creéis posible que floten 45.000 toneladas de acero? Era el buque de pasajeros más grande de todas las épocas y el capitán Edward Smith estaba muy orgulloso de él. También se pensaba que el Titanic era el buque más seguro de cuantos habían sido construidos. Lo llamaban el insumergible. 3 días después era domingo. Estaba en medio del Atlántico. Esa noche los pasajeros celebraban una cena de gala. En las 4 cubiertas de pasajeros había toda clase de lujos, desde piscina hasta baños turcos. Navegaban a una velocidad de 22 nudos cuando vieron por la parte de proa algo que parecía un casquete de hielo. Eran las 23:45 horas. Se sintió un ligero choque, que ni siquiera derramó sobre las mesas el contenido de los vasos. Los pasajeros no se inquietaron, no sabían que se había abierto un boquete por debajo de la línea de flotación del buque. Los icebergs son más peligrosos de lo que parecen. Observemos otra vez la colisión. Se ve solamente la punta del iceberg, pero la 9ª parte de su altura se oculta bajo las aguas y con frecuencia flotan bajo la superficie afiladas crestas de hielo. Por esto, cuando el Titanic tropezó con el iceberg, la colisión se produjo bajo el agua. El capitán Smith ordenó a los pasajeros meterse en los botes salvavidas, pero su número era insuficiente para todos. Aún creían que el barco era insumergible y quedaron muchos botes sin ocupar. A las 2:20 de la mañana, el Titanic se hundió. Había sucedido lo inimaginable. El insumergible se había hundido. Fueron rescatadas 700 personas, pero se habían ahogado 1.500. ¿Por qué los icebergs tienen bajo el agua casi todo el volumen? ¿Cómo logran mantenerse a flote los barcos de acero? ¿Y por qué se hundió el Titanic al entrarle agua dentro? Algunas cosas se hunden en el agua, otras flotan. ¿Cuál es el factor decisivo para que algo flote o se hunda? Los tomates se sumergen hasta el fondo, pero los plátanos flotan hasta la superficie. ¿Podríais encontrar la razón? Si hundís en el agua algún objeto que flote, por ejemplo un balón, ¿qué pasa cuando lo soltáis? ¿Qué lo empuja otra vez hacia arriba? Los hipopótamos son animales de gran tamaño. También lo son los manatíes o vacas marinas. Hasta las crías son más grandes que una persona. Pesan como 1 tonelada, un buen peso para un manatí. Pero en el agua parece que todo su peso se esfuma. Flotan casi como los astronautas. ¿Qué los levanta hacia la superficie? La palabra hipopótamo significa caballo de río. ¿Por qué va tan ligero? ¿Y qué os pasa a vosotros? ¿Por qué flotáis como un iceberg, asomando vuestra cabeza por encima del agua? ¿Dónde se ha quedado vuestro peso? Observad.
Si os sumergen lentamente en una piscina, ¿qué le sucede a vuestro peso? Haced prácticas. Estos estudiantes comprueban el peso de los objetos que se suspenden en el agua. Si metéis un ladrillo en el agua, su masa permanece constante, pero su peso disminuye. ¿Qué lo empuja hacia arriba? Una lata de judías pesa en el aire 2,5 newtons, pero en el agua pesa mucho menos. Hay un empuje hacia arriba de más de 2 newtons. El efecto del agua sobre una manzana es aún más significativo. Su peso desciende hasta cero. Un objeto flotará en el agua si el empuje hacia arriba es igual a su peso. Pensad. ¿Y qué sucede con vosotros? Si os meten en el agua, ¿cuánto empuje hacia arriba esperáis tener? Si continuáis bajando, ¿el empuje hacia arriba igualaría vuestro peso? Meter cosas en el agua resolvió un grave problema a un científico griego llamado Arquímedes. El rey había dado a un joyero una pieza de oro puro para que le hiciera una nueva corona. Cuando esta estuvo terminada, el rey sospechó. ¿Habría asisado el joyero algo de oro y habría mezclado en la corona algún metal más barato? Arquímedes pesó la corona. La masa era exacta. ¿Pero el volumen? Los metales de menos calidad son más ligeros que el oro a igual tamaño. Por tanto, si toda corona no fuera de oro puro, su volumen sería mayor. Arquímedes se tomó un baño antes de acudir por la mañana a la audiencia real. Seguía preocupado por el problema del volumen de la corona cuando se sumergió en el agua. Y entonces tuvo una idea brillante. ¡Eureka! Al meterse en el agua, parte del líquido se salió por los bordes de la bañera. Si metiera en un recipiente la corona del rey, ésta debería desplazar su mismo volumen de agua. El volumen resultó ser demasiado grande. Había metales de baja calidad. El rey montó en cólera. De lo que el joyero no se había dado cuenta era de que una determinada masa de oro tenía un volumen determinado. No tuvo escapatoria. El rey recuperó su oro y Arquímedes vivió feliz durante mucho tiempo gracias a la idea del desplazamiento. Podéis serviros de esta idea para medir el volumen de un objeto de formas tan imprecisas como vuestra mano. Con tal que tengáis un recipiente lleno de agua al comenzar vuestro experimento, el volumen de vuestra mano deberá ser exactamente igual que el volumen del agua desplazada. ¿Podríais experimentar con el cuerpo entero de una persona? ¿Qué precauciones deberíais tomar para estar seguros de que el experimento es correcto? ¿Y cómo os arreglaríais para medir el volumen del agua? Cuando se sabe el volumen y la masa de un objeto, se puede deducir su densidad. La densidad de un material se expresa como la masa de un centímetro cúbico del mismo. Así, la densidad de la plastilina es de 3 gramos por centímetro cúbico. Diferentes materiales tienen diferentes densidades. La mayor parte de los metales son densos. El latón tiene una densidad de 8,4 gramos por centímetro cúbico.
La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, y aquellos materiales que tengan mayor densidad se hundirán en ella. ¿Cómo podéis predecir que algo flotará? Por eso se espera que flote una embarcación de madera. Pero ¿qué pensar de los grandes buques de acero? ¿Por qué no se hunden? ¿Creéis que influye la forma de los objetos? ¿Podríais construir barcos de plastilina? La plastilina tiene una densidad de 3 gramos por centímetro cúbico, por tanto hay que esperar que sus trozos se hundan en el agua, pero si se les da una forma adecuada, flotan. La razón es que con determinadas formas desplazan más agua. Coged un recipiente ancho con el fondo suelto. ¿Por qué el fondo no se desprende y cae? Ni siquiera se desprende con un gran peso, porque hay un gran empuje de elevación. Mientras se desplace el agua necesaria, hay suficiente fuerza de elevación para transportar toneladas de carbón. ¿Y qué pasa si llenamos de agua el recipiente? ¿Cuál será la fuerza de elevación? ¿Podéis ahora deducir lo que le sucedió al Titanic? Los constructores creyeron que era insumergible, porque habían colocado tabiques de acero que dividían al buque en compartimentos separados. Si un compartimento se llenaba de agua no había problema, pero el iceberg probablemente abrió boquetes en 4 de estos compartimentos. Algunos sólidos son más densos que otros. ¿Y los líquidos? También diferentes líquidos tienen diferentes densidades. Lo que significa que un líquido de baja densidad flotará sobre un líquido de densidad mayor. El alcohol es un líquido de menos densidad que el agua. ¿Qué pasaría si echáis cosas en él? Recordad, los plátanos flotan sobre el agua, pero los tomates se hunden. Si los metéis en un líquido que se hace más denso a medida que descendemos, ¿qué pasará? ¿Por qué creéis que flotan a distinto nivel los 2 trozos de plátano?
¿Por qué creéis que flotan las distintas cosas a distintos niveles de profundidad? Los submarinos necesitan flotar y las ballenas, antes de sumergirse, soplan, expelen el aire. Tienen que expulsar el aire para aumentar la densidad. Lo mismo hacen los submarinos. En su interior, los submarinos tienen grandes tanques que se llenan de agua o aire. Cuando se llenan de agua, el submarino se hunde. ¿Podéis encontrar la explicación? ¿Cómo pensáis que vuelven a subir? Los buzos también necesitan cambiar su densidad. En sus trajes llevan atrapada una gran cantidad de aire. ¿Por qué creéis que se ponen unos cinturones tan pesados? Mucho menor que el agua. Las burbujas de aire ascienden a la superficie. ¿Cómo utilizaríais la baja densidad del aire para sacar del agua este valioso resto de un naufragio? Pensad. Así que, si fuerais expertos en salvamento y os encontrarais con un avión en el fondo de un lago, ¿cómo os las ingeniaríais para sacarlo a la superficie? En el agua. Y si os encontrarais en el fondo del Atlántico al Titanic, ¿cómo procuraríais levantarlo? ¿Y con qué problemas os enfrentaríais?